Vamos a hablar hoy acerca de la ANSI Z359.13. De esta norma ya hicimos un en vivo, pero vamos a hacer un resumencito para que nos quede más cortico y podamos ver qué es lo que tiene esta norma, que hay mucho que ofrecernos con respecto a los absorbedores de impacto. Hablemos de algunos aspectos de esa norma, pero para poder empezar a hablar bien de esta norma, debemos remitirnos a la norma de la que esa salió, que es la ANSI Z359.1 en la versión del 2007. Entonces, primero que vamos a hacer un comparativo entre la versión de punto 1 y versión de punto 13. En cada una de ellas pues tiene algunos aspectos que vamos a revisar. Luego vamos a verificar los requisitos de diseño, cómo se deben fabricar, qué deben cumplir, cuáles son esos elementos imprescindibles. Luego hablaremos de requisitos técnicos, qué es una fuerza máxima, qué es fuerza promedio, cuál es la elongación, cómo debe ocurrir cuando evaluamos estos productos en laboratorio, revisando las diferentes pruebas y ensayos que hay que hacer. Y vamos a verificar que es diferente hacer las pruebas para una linga sencilla que para una linga doble o para una linga que viene como wrap around, que es cuando se pueden anclar sobre sí mismas. Entonces vamos a hablar todo ese tema de las pruebas. Y lo último que queríamos sería la revisión del etiquetado y de los instructivos. Hay unos requisitos específicos para la etiqueta que tenemos presente y que debemos evaluar cuando hagamos una inspección o cuando estemos verificando el cumplimiento de estos productos con respecto al etiquetado y rotulado de los productos. La norma ANSI C359.1 fue aprobada el 31 de mayo del 2007 y fue publicada el 24 de noviembre del 2007. Esta norma porque es importante, porque ahí es cuando se genera el compendio de punto 1 y es una norma que reúne todos los productos, arneses, eslingas, conectores de anclaje, líneas de vida, subsistemas y otros elementos que generaban como un conjunto. Cuando genera la norma ANSI Z39.13 en el 2013, es una norma que me saca los requisitos de punto 1 referentes a las eslingas con absorbedor de impacto y a los paquetes de absorción o absorbedores personales. Esta norma del punto 13 de ANSI Z359.13 fue aprobada el 13 de marzo del 2013, miren, 13 y su publicación fue en junio del 2013. A partir de ese momento pues estaba vigente la punto 1, la punto 13 y es en el 2016 cuando la punto 1 cambia de versión y da una fecha máxima efectiva hasta el 14 de agosto del 2017, donde ya no se pueden certificar productos con la norma punto 1. Al revisar la norma punto 1 y la norma punto 13 encontramos algunas similitudes, pero también encontramos algunas diferencias. Empecemos hablando acerca de las similitudes. Las dos normas solicitan que el equipo, después de ser activado dinámicamente, aún tenga una resistencia de 22.2 kN. O sea, cuando se le hizo el ensayo dinámico, o sea, una muestra como esta que está aquí, después de que se ensaye, hay que aún hacerle 22.2 kN de fuerza, verificando que aún soporte una carga en caso de que la persona cuando quede colgada, pues que ocurra cualquier anomalía, ¿vale? La otra similitud es que estos equipos, cuando están sin ensayar, se les debe soportar una carga de 2 kN, más o menos 200 kilos, y no debe mostrar ningún signo de activación. Este lo tengo cortado, que es para mostrarles ahora unas cosas más adelante. Pero cuando colocamos una carga de 2 kN, este equipo no se debe activar. Hablemos ahora acerca de las diferencias. ¿Qué diferencias hay entre la punto 1 y la punto 13? Entonces, la punto 1 que nos decía que debía ser obvio cuando se activara, pero no nos decía que tenía que tener algún elemento que lo demostrara, solamente que fuera obvio. Y pues obvio podía ser que se soltara el indicador, que se corriera una cosa, la otra, pero ahora no solicitan que tenga un elemento que indique que hubo una activación del sistema. Segunda diferencia grande. En los ensayos, para la norma punto 1 se hacían con 100 kilogramos, con la norma punto 13 se hace con 128 kilogramos, que ya genera una gran diferencia. Otro, los requisitos. Cuando hablamos de fuerza máxima, para punto 1 eran 4 kN cuando se hacía ensayo al paquete de absorción y era de 8 kN
cuando se ensayaba la eslinga completa. Ya cuando hablamos de la norma punto 13, hace una separación muy diferente. Hablamos de 4 kN como fuerza máxima y 8 kN como fuerza máxima, y depende la longitud de la eslinga, si es para caídas de 6 pies o 12 pies, entonces la fuerza promedio va a cambiar. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, al igual que también cambia la distancia máxima de elongación, que para el caso de punto 1 era 1,067 metros. Ya para punto 13 sí hay otros requisitos diferentes. Lo otro que no voy a cambiar es que la punto 13 nos incluyó una clasificación. Nos dicen, vea, las normas son, las eslingas son para caídas de 6 pies o para caídas de 12 pies. Y eso ya trae un mundo de cambios internos. Hablemos un poco acerca de los requisitos de diseño. Estos requisitos van a ser muy importantes porque es lo que el fabricante debe preparar, que el equipo tiene que cumplir cuando lo saque al mercado o cuando realice los ensayos. El primero es que los equipos deben estar preparados para soportar personas entre 59 y 140 kilos. ¿Listo? Ahora, ¿por qué se da esto? La misma norma nos da una información muy importante. ¿Cuál sería esa información? Que cuando una persona tiene un peso inferior a 59 kilos, se puede presentar que esa fuerza que está ahí, o sea, que ese peso con la fuerza de la gravedad, cuando caiga, esa persona se someta a una fuerza mayor a 5 veces la gravedad, a 10 veces, no son 5, son 10 veces la gravedad, y pues podría ser una fuerza muy grande para esa persona y generarle alguna lesión. Hay un punto muy importante, y es que la norma ANSI Z359.13 fue desarrollada como una norma para las eslingas con absorbedor y los absorbedores personales. Algunos elementos o algunos sistemas de protección contra caídas incluyen absorbedores de impacto. En el caso de la norma especifica la punto 13, especifica que estos absorbedores de impacto no son para líneas de vía horizontales. Otro requisito de diseño es la clasificación. Entonces ya les mencioné para 6 y para 12 pies. Pero ¿qué significa esos 6 y esos 12 pies? Estamos hablando de la distancia de caída libre. Es un tema que vamos a ver un poquitico más adelante, distancia de caída libre. Pensemos que esa es la distancia que recorre un cuerpo solamente con la fuerza de gravedad atrayéndola. Cuando a este cuerpo cualquier cosa lo detiene o le cambia el movimiento, ya cambia, ya no es caída libre. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que son fabricadas para 6 pies, caída de 6 pies, o sea 1,83, o caídas de 12 pies, 3,66. ¿Listo? Es la distancia de caída libre, y la norma nos especifica unas etiquetas específicas que debemos utilizar para cada uno de estos productos, 6 y 12 pies. Cuando hablamos de la de 6 pies, el fondo es blanco, las letras negras. Cuando hablamos de la de 12 pies, el fondo es negro, las letras son blancas. Listo, y ahí está la información que debe contener. Son etiquetas que estamos obligados a poner, no se puede variar ninguna de ellas. Hablemos ahora acerca de los ojales. Entonces, las eslingas, al igual que los absorbedores de impacto, requieren unos ojales, que es donde se conecta un elemento con el otro. Esos ojales tienen unos requisitos específicos. Tenemos empalmado, que es el que se usa para las cuerdas de 3 o más cabos. Dice la norma que debe tener mínimo 3 a 4 pasadas. Habla de los ojales con costura, ya sea en cintas o en cuerdas, y habla de los cables, los cuales se hacen usando esos conectores o estos elementos que se sellan la parte del cable. Eso tiene sus requisitos, su forma de colocarlo, pero son las 3 modalidades que acepta. Lo otro que me habla es que debe contener un guardacabo a la medida del material que estamos utilizando. Entonces, si tengo una cuerda de 16, puede ser un guardacabo apto para 16 milímetros, y así sucesivamente. Ahí está la imagen para que miren los 3 modelitos de ojales que se pueden realizar. Respecto a las partes metálicas, la norma nos da una información muy importante. Nos dice que las partes metálicas que se utilicen para la producción de las eslingas deben cumplir con la norma ANSI Z359.12. ¿Qué es importante de esa norma con respecto a los ganchos? Nos da unos criterios de resistencia a la tensión, una carga dinámica, nos dice que
ganchos deben tener cierre y bloqueo automático. Además que ese cierre y bloqueo automático debe abrirse usando dos movimientos que deben ser consecutivos y liberados, o sea que yo los haga 1 y 2 y que fuera de eso los quiera realizar, que no sean accidentales, sino que la persona tenga la intención de realizarlos. Y recuerden la norma ANSI Z359.12, que es la que tiene que ver con los componentes metálicos. Hablemos de caída libre. Entonces, ya en varios videos hemos visto qué es una caída libre, cómo cae el peso de prueba, cómo cae el maniquí, cómo caen los diferentes elementos. Pero muchas veces confundimos caída libre con distancia total de caída. La caída libre solamente es cuando el peso arranca su movimiento hasta que algo cambia, o sea, cuando el absorbor de impacto se activa o cuando la eslinga lo detiene o cuando cualquier cosa de estas ocurre, cambia el movimiento y ya no es caída libre. Esto debe estar muy claro porque eso es lo que va a tener que relacionarse con la clasificación de la eslinga, si es para 6 o para 12 pies, 1,80 o 3,60. Hablemos ahora acerca de fuerza máxima y fuerza promedio. ¿Esto qué es y qué es lo que significa? Porque de menos que hemos visto los ensayos y hemos preguntado cuánto es la carga, qué está pasando, ¿eso qué significa? Entonces ahí en la gráfica que estamos viendo tenemos una gráfica normal de lo que ocurre en una caída libre. Si ustedes ven, hay una primera franja donde se ve que no hay ninguna curva, no hay ningún desplazamiento y luego se va a unos picos y empieza a fluctuar en ese pico. ¿Cuál es el primer valor que se recarga? ¿Cuál es el primer valor que se tiene en cuenta? Sería el de la fuerza máxima. Buscamos entre esos picos que están ahí cuál es el más alto y ese valor más alto lo registramos como fuerza máxima. Luego se debe evaluar la fuerza promedio. ¿Qué es la fuerza promedio? Entonces, se dividen los datos. Lo que está por encima de 500 libras, ¿sí? 2.2 kilonewton, lo que esté por encima de 500 libras, hasta la fuerza máxima. En ese rango horizontal contamos la cantidad de datos, ¿sí? Sumamos los valores y lo dividimos por la cantidad de datos que adquirimos. Con eso tenemos la fuerza promedio. Lo otro que se mide en el ensayo es la distancia de elongación, desde el punto más bajo del peso, antes de liberarlo, hasta el punto más bajo del peso después de hacer la liberación de ese peso de prueba para hacer el ensayo. En los ensayos hay algo muy importante y es que las eslingas con absorbedor de impacto son evaluadas en condiciones extremas. ¿Cómo así? Sí, se evalúa la eslinga en seco, o sea, se tomó una eslinga, medio ambiente, normal, se hace el ensayo dinámico que les hablaba ahora, caída de 1,80 o 3,60, depende del tipo de eslinga. Se evalúa fuerza máxima, promedio de elongación, pero ¿qué pasa si esa eslinga es utilizada a menos 35, a 40 grados centígrados, si fue un día que llovió mucho, si fue un día que estuvo la intemperie? ¿Qué pasa con todos esos elementos? Entonces la norma nos incluye unos ensayos en frío a menos 35, unos acondicionamientos. Entonces la muestra se deja durante 8 horas, muestras diferentes, una en frío a menos 35, una en agua a 20 grados centígrados, una a calor a 40 grados centígrados y se evalúa después un ensayo dinámico en cada una de esas muestras. Lo otro que hay que hacer es que, como les decía al principio, hay unas eslingas que se llaman wrap around. ¿Qué significa esto? Que la eslinga puede dar la vuelta a una estructura y volverse a agarrar aquí abajo. Entonces, para ese tipo de eslingas, como van a estar sometidas a una alta fricción, se hace un ensayo de fricción, aconsumimiento por fricción, el cual se pone que la eslinga pase 5000 veces, 2500 ciclos, ir y venir es un ciclo, serían 2500 o 5000 pasadas, y después de ese ensayo se hace una carga de tensión, a ver si aún soporta 16 kilonewton. 16 kilonewton. Serían los 4 ensayos. Además, fuera de esto, la eslinga, fuera de ensayarla en ensayos dinámicos, en especial las eslingas en Y, o sea, las que son en Y, hacemos ensayos adicionales. Ensayo single, o sea, usando solamente un lado, o ensayo dual, usando los dos laditos, verificando que sea como sea que la tenga el usuario, sea conectado de un solo lado o conectado de los dos, siempre vaya a funcionar la fuerza máxima, la fuerza promedio y la elongación máxima. Ahí ven una tabla de requisitos. Entonces, vemos las diferentes muestras. En seco es que no hubo ningún acondicionamiento, frío, húmedo y calor, hubo el acondicionamiento de las 8 horas y después se sometió al ensayo dinámico. Están los requisitos de fuerza máxima, fuerza promedio y elongación máxima.
Ahí se las dejo para que la revisen, la analicen y vean cómo cambia. Realmente lo que dice es que cuando hay un incremento del acondicionamiento o lo que se hace, se permite que la fuerza promedio sea un poquito más alta. El etiquetado va a ser algo muy importante de revisar en los productos. ¿Por qué? Porque tiene una información que no debemos olvidar y que siempre tiene que estar presente en la etiqueta, como lo es la parte o la referencia que el fabricante le designó, el año de manufactura, el nombre del fabricante y su logo o nombre o logo, perdón, la capacidad, recuerden que va a estar personas de 59 a 140 kilogramos, el serial del producto, o sea, el ID único con que se identifica este producto, la norma que está cumpliendo, ANSI Z359.13, y hay algo muy importante, es que la etiqueta debe informar que el usuario debe leer las instrucciones que da el fabricante. En el etiquetado hay otras cosas más que revisar, tenemos más requisitos. Está la fibra que se utiliza, sea poliéster, Kevlar, poliamida, cualquiera de estos elementos, la longitud del absorbedor. Pero recuerden, una cosa es cuánto mide el absorbedor, otra cosa es cuánto es la distancia máxima de elongación. Son dos variables diferentes. Entonces una linga puede ser hasta de 1,80, pero podría ser fabricada de 90 centímetros, 1,20 y así sucesivamente. Alguna recomendación del fabricante, como los bordes, los químicos, maquinaria, energía y todas esas cosas que pueden llegar a afectar al usuario que tenga estos equipos. Y también algo muy importante, debe estar, miren que ahí está el requisito, lo coloqué marcadito con un rectángulo rojo, debe estar la etiqueta donde indica la clasificación, si es para 6 o para 12 pies. Y ya les hablaba, 6 pies, fondo blanco, letra negra, 12 pies, fondo negro, letra blanca. Hay un elemento muy importante, muy importante, y ocurre en las slingas en Y con absorbedor de impacto. Sobre todo cuando esa slinga en Y tiene paquete de absorción. ¿Qué es lo que ocurre con ese sistema? Cuando estamos con el slinga en Y, puede ocurrir que tenga un punto al punto de anclaje y el otro esté libre. ¿Qué hacer con ese punto de anclaje? Entonces la norma nos trae un ensayo que hay que realizar, que es dejar caer la slinga con un punto conectado en el punto de anclaje y el otro se conecta al peso de prueba. Si al caer el peso de prueba, este elemento, el que está acá anclado al peso de prueba, se revienta, las slingas deben incluir un etiquetado donde diga qué se debe hacer con esa punta libre del sistema, dónde se debe conectar o para qué o cómo ubicar en el equipo o en la slinga ese extremo libre. Esto nos da una relación con la norma .11, parqueaderos de slingas. Vimos lo que dice la norma ANSI Z359.13. Espero que le haya servido mucho la información. Es una recopilación pequeña de la norma, es algo que es un resumencito, pero espero que les sea de gran ayuda. Si les gustó el video, denle like ahí donde ustedes saben dónde, suscríbete al canal. Recuerden que lo más importante es que mantengan sus equipos en buena condición, que los inspecciones, que les hagas mantenimiento y sobre todo, que sigas las recomendaciones del fabricante. Los espero en una próxima.